Voy a explicar el funcionamiento de una celda solar y obtener las curvas características de corriente, voltaje y potencia. En ese diagrama se tienen bloques de Simulink como el producto, el scope, la rampa y otros bloques de Simscape como una constante, la celda solar, el medidor de corriente y una fuente controlada de voltaje. El voltaje lo estamos introduciendo por medio de esta rampa. Y aquí hay unos convertidores para pasar de Simscape a Simulink. Y este de acá es para pasar desde Simulink a Simscape. Entonces se deben colocar estos dos convertidores. Aquí está la referencia de la Tierra y aquí es un bloque de configuración para resolver este problema con Simscape. Los bloques que estamos considerando pues se encuentran obviamente en la librería de Simscape. En la parte eléctrica tenemos las fuentes y ahí obtenemos la celda solar. En utilidades tenemos los componentes, los bloquecitos de pasar de Simscape a Simulink, de Simulink a Simscape y este Solver Configuration que se requiere cuando se trabaja con Simscape y Simulink. Hay otro bloque importante que es estas librerías que contienen los bloques para los diferentes componentes, pero a nosotros nos interesa es el eléctrico. Y aquí encontramos elementos eléctricos, por ejemplo la tierra que necesitamos, las fuentes, los sensores eléctricos, que es los medidores de corriente y medidores de voltaje. Creo que con esto tenemos los bloques ya asegurados para resolver este problema. Entonces aquí tenemos la celda solar. Aquí vamos a tener el bloque y a introducirle la cantidad de radiación solar. Vamos a simular para 1000 vatios por metros cuadrados. Y aquí con esto medimos la corriente. Aquí está la fuente de voltaje. Aquí está el punto positivo y el negativo. Con eso medimos el voltaje que hay en la celda. Aquí la corriente que da la celda. Aquí tenemos un producto entre corriente y voltaje, por eso nos va a dar aquí la potencia. Entonces en el scope vamos a medir corriente, vamos a medir la potencia y vamos a medir el voltaje. El voltaje le he hecho como una rampa con pendiente de 50 a 60. ¿Por qué 50 a 60? Porque voy a simular a 60 segundos. Y el voltaje lo coloqué aquí de 50 porque esta celda tiene una configuración de 60 celdas en serie. O sea, realmente es un panel solar. Como el voltaje del circuito abierto de la celda es 0.6 y son 60. Entonces el voltaje total de 60 celdas en serie va a ser 6 por 6, 36 voltios. Por eso es que le puse una rampa 50 voltios para que alcanzara. La característica de la celda, como ya se dijo, entonces corriente de cortocircuito 5 amperios, voltaje de circuito 0,6, radiancia 1000 vatios por metros cuadrados. Y es importante colocarle también, bueno, aquí está la configuración, que es 60 celdas en serie,
La temperatura, este es un parámetro importante, porque es la temperatura que nos da siempre el fabricante. El fabricante nos da las características de un panel en 25 grados centígrados y 1000 vatios por metro cuadrado. Eso es la celda. Entonces aquí está la radiación solar. Entonces ya no nos queda sino simular. Entonces simular lo corremos y obtenemos sus curvas. Entonces si observamos las curvas obtenidas de corriente, potencia y voltaje, en este puntico acá tenemos entonces el voltaje el MPPT, o sea, el punto de máxima potencia. Entonces colocamos aquí potencia para ver ese valor, que es el eje 2, y la potencia es de entonces de 100, como está por 10 a la 2, sería 134.8 vatios. Como este es el punto de máxima potencia, entonces el voltaje de máxima potencia está aquí. Perdón, esta es la corriente de máxima potencia. Miramos la corriente en eje 2 y entonces la corriente es 454 amperios. Y el voltaje en máxima potencia, o sea el VM, miremos aquí voltaje, es de 29.7 voltios, el voltaje máximo. Si quisiéramos corroborar con el circuito abierto, voltaje del circuito abierto, pues cuando la corriente es cero, o sea, en este punto la corriente es cero, y aquí tenemos entonces el voltaje del circuito abierto, o sea, en el eje 1, o sea que el voltaje del circuito abierto es 35.9, y nos da el valor, porque recuerden que el voltaje de una celda es 0.6, y hay 60 celdas, daría 36 voltios, aquí nos está dando pues 35.9. Y si queremos ver la corriente de la ISC, la corriente de circuito, que es cuando, obviamente en un corto, el voltaje es cero, o sea, en este punto, la corriente, que es el cursor 1, la corriente de 5 amperios, que eran los parámetros que nos habían dado para la celda solar. De esa forma fácilmente se simula una celda solar, en este caso un panel que tiene 60 celdas. Aquí está la corriente, aquí está la potencia y aquí está el voltaje. Y eso sería la simulación de la celda solar. La celda solar es un componente que tiene esta ecuación. Una celda solar es una ecuación exponencial, si ustedes las ven aquí, que depende de todas estas variables. Esto se puede hacer aparte por Simulink, lo podemos enmascarar y obtener esto. Pero aquí ya es un esquema, me dan de una vez la celda solar, o sea, el panel solar. Eso era lo que quería comentarles para que supieran cómo se simula una celda solar, cómo se miran sus características y cómo se obtienen las curvas características de esa celda. Muchas gracias.